comunidad casi un mes, que fue más bien, digamos, para tener una idea de cuál es el contexto actual, que evidentemente es muy distinto, ¿verdad? Los tomárafos ya no son aquellos que nos muestra Sequeira en estos relatos compilados hace 40 años. Y entonces la idea un poco es encontrarle, como dije, una explicación lógica material a estos relatos. Y para que no se me escapen los detalles, entonces voy a ir leyendo algunas cosas. Bueno, justamente la antropología cultural lo que hace es estudiar la adaptación cultural de la especie, ¿verdad? Cuáles fueron los instrumentos culturales que fue desarrollando la especie para sobrevivir y modificar a su medio, que sería más o menos la diferencia entre las demás especies, ¿verdad? Que el ser humano tiene capacidad de adaptación cultural, que tiene un lenguaje simbólico y todo eso, ¿no? Bueno, entre la estrategia de adaptación, la especie ha fabricado instrumentos tecnológicos, ha desarrollado la agricultura, la industria, y lo que yo sostengo acá es que el arte también es una forma de adaptación cultural y un instrumento tecnológico como las herramientas, como cualquier otra, ¿verdad? A diferencia de la concepción occidental del arte que separa un poco el arte de la vida, ¿verdad? Que el arte para ser tiene que ser inútil, no tiene que tener ninguna función, ¿verdad? O sea, se le desprende de lo utilitario. Y es, sin embargo, digamos, en contra de esa tesis un poco lo que va este ensayo. Aunque, bueno, eso ya había mencionado ahora, al estudiar el posible origen biológico de la música, la psicóloga canadiense Sandra Treup sostiene que la música pudo ser adaptante en la evolución humana. Ella dice que la música justamente también cumplió un rol en la adaptación humana a la especie. Dice que las madres con mayor predisposición a la música tenían mayor facilidad para calmar a sus bebés con sus cantos. De esta manera, los bebés más tranquilos que se dormían rápidamente tenían más probabilidades de sobrevivir porque sus llantos no atraían a las fieras. Además, la música es algo que congrega, o sea, la especie humana es débil frente a las otras especies, no tiene garras, sin pelaje, o sea, lo que le permitió, digamos, al Homo sapiens un poco sobreponerse es esa capacidad de adaptación social, de construirse en sociedades, que luego fueron estratificándose, formándose en ciudades, etcétera. Entonces, esta autora canadiense plantea que el gen de la música, transmitido de los adultos a sus hijos, proporcionaba una ventaja selectiva a quienes la poseían. Bueno, esta función adaptativa de la música devino posteriormente lo que podría llamarse una exaltación en los términos del semiólogo Tomás Sebeok, que él decía, bueno, que el lenguaje en principio no tuvo una función comunicativa, que era un sistema modelizante, era que las especies tempraneras, digamos, el Homo habilis, tenían como un dispositivo lingüístico silencioso y que las especies tempraneras empezaban al manipular los objetos, al fabricar las herramientas, fueron desarrollando esa competencia lingüística que posteriormente recién adquirió una función comunicativa. O sea que en principio el lenguaje tenía una función modelizante, o sea, provocó un mayor desarrollo del cerebro y sin embargo después fue adaptado a la función comunicativa. O sea, según esta teoría, el lenguaje en principio no tenía una función comunicativa, sino que después pasó a cumplir esa función que también podría aplicarse a la música, ¿verdad? Que en principio tuvo una función adaptativa, pero que ahora cumple otra función, ¿verdad? Más bien estética, digamos. Eh, Varios millones de años más tarde, dice, el lenguaje vino a ser adaptado para la comunicación, primero en forma de habla y más tarde en forma de escritura, y así sucesivamente. El Homo habilis habría tenido un dispositivo modelizante verbal silencioso alojado en el cerebro, pero no articulado en habla, sino como un discurso interno, sino un discurso interno que le permitió empezar a manipular los objetos, que hizo más complejo el cerebro. Bueno, partiendo de este enfoque, este trabajo que está en desarrollo, que alguna vez se va a tener que publicar, pretende superar las miradas misticistas, así como la folclorización del chamanismo.
Por ello, más allá de lo ficcional, los cuentos analizados o pretenden ser analizados en su dimensión historiográfica y antropológica. Esto último poniendo énfasis en la explicación de los factores materiales, sociales y culturales de la existencia. Por cuanto son materiales, sociales y culturales, en ese orden a los fines de este trabajo, nos proponemos poner de relieve la función que ha desempeñado este universo narrativo como dispositivo cultural movilizador en la adaptación humana al medio biológico. Bueno, como cabe presuponer, la historiografía de los Tomarajo es un relato de sucesos en que la trama no transcurre de manera lineal ni cronológica. Transitando entre la ficción, el mito y la realidad, los testimonios dan cuenta del desarrollo de la técnica y el conocimiento de este pueblo, las guerras intertribales, las migraciones, la colonización y el aterrizaje de los capitales transnacionales en el rubro del extractivismo forestal. ¿Verdad? Todos estos episodios se pueden ver en estos relatos tomárafos que fueron compilados por Guillermo Sequera. La oratura indígena raramente ha sido tomada en serio como relato de la historia. Los estudios literarios y el indigenismo han insistido en el valor poético y la imaginación creadora de sus narradores, pero la función social que han cumplido ha sido a menudo soslayada y ha prevalecido en la generalidad de los casos puntos de vista museológicos y conservacionistas. O sea, son reducidos a meros objetos, digamos. Bueno, en cuanto para esta charla elegí solamente un cuento, pero en el libro que estoy desarrollando son más o menos 8 o 9 cuentos los que analizo. La escasez de lluvias, el clima caluroso y el suelo árido han incidido en las construcciones míticas expresadas en la búsqueda del poder para incidir en el comportamiento de los fenómenos climáticos. En el relato de Pulu, el chamán que clamaba lluvias, este sueña una prolongada sequía que provocó una gran mortandad de animales. Entonces empezó a cantar hasta que logró atraer una lluvia que renovó el aire de la aldea. Atraído por su canto, hizo aparición el espíritu de los chanchos del monte, que le propuso consagrarlo como líder de la manada por el poder que demostró para provocar las lluvias. Y aquí se inicia una cita, este es un fragmento del relato. Y dice, un día, el chamán Pulu comenzaba a cantar ahora con más fuerza, y cuando estuvo en el monte aparece un espíritu del chancho del monte y le dice, Consajo Pulu, Consajo es la palabra chamacuco para chamán, Consajo significa chamán. Nosotros estamos muy agradecidos contigo, porque tu canto trajo la lluvia y nosotros hemos revivido con ello, porque la sequía se llevó a varios hermanos nuestros, y desde entonces estamos preocupados por la situación. Dicen que Pulu escuchaba al espíritu muy atentamente. El espíritu del chancho del monte le seguía diciendo, hay un canto en particular que nos gusta mucho a todos los animales silvestres, y cuando la escuchamos nos enloquecemos. Y pensamos que por eso tú deberías ser nuestro jefe, a pesar de que yo manejo a los animales. Nosotros hemos decidido en conjunto y todos están de acuerdo. Fin de la cita. El chamán aceptó el ofrecimiento, pero haciendo la advertencia de que su pueblo necesitaba los alimentos para vivir, entre estos la carne de los suyos, de los jabalíes. Al principio el jefe de los chanchos quedó algo turbado, pero terminó accediendo con la condición de que los hombres solo cacen lo necesario sin abusar. Los Ishir quedaron asombrados por tan extraño acuerdo, pero al mismo tiempo complacidos, porque tendrían alimentos sin necesidad de hacer peligrosas incursiones en el monte para cazar a estos fieros animales. Y acá se inicia otra cita. Dicen que el consejo Pulo dijo, está bien, pero tengan en cuenta que el pueblo necesita alimentos para vivir. Allí el chanchito comenzó a inquietarse, pero dijo, está bien, nosotros cumpliremos nuestro pacto y tu pueblo, los hombres, no deben abusar de nosotros. El chamán Pulu les dijo, déjame a cargo a los hombres, yo los controlaré. Dicen que Pulu se convertía ahora en jefe de los animales y podía amansarlos fácilmente, a pesar de que son chanchos muy fieros y peligrosos. Dicen que en un primer momento los hombres habían prometido no abusar con la comida y trajeron algunos pocos. Estaban felices porque ahora tenían carne de animal, que era otro menú más del cotidiano de los Ishir. El chamán Pulo les dijo, vayan, vayan, cacen lo necesario y no abusen,
porque ahí el espíritu de aquellos salvajes comenzarán a perseguirme sin parar. Fin de la cita. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad rompieron el compromiso, por lo que el espíritu del chancho recriminó al chamán por la matanza indiscriminada de su manada en contra de lo que habían acordado. Advertidos sobre la obligación de cumplir el pacto, los pobladores reconocieron su error y se disculparon con el consejo. El espíritu de la miseria secta espantó a los animales hacia las profundidades del bosque. El pueblo empezó a sufrir los efectos del hambre, por lo que el chamán fue al monte para intentar restablecer el pacto que había sido roto. El consejo logró convencer a los animales de que quienes abusaron de ellos eran gentes de otros países, e hizo brotar agua y madurar los frutos, con lo cual los animales quedaron embobados y empezaron a seguirlo nuevamente, arrimándose a la comunidad para servir de alimento a los Ishir. Sin embargo, algunos hombres rompieron nuevamente el juramento y hasta intentaron matar al chamán acusándolo de ser un mezquino. Enojado por la actitud de su pueblo, el chamán se marchó y la aldea quedó sumida en el caos hasta su completa destrucción. Acá se inicia otra cita. Cuenta que el consejo Pulu había logrado arrimarlos a la aldea, a los chanchos del monte. En esta ocasión Pulu con vehemencia dice al pueblo, esta vez no deben fallar, porque de lo contrario los animales no vendrán más, y si eso sucede yo me iré de la comunidad. Dicen que mientras Pulu traía a los animales y se encargaba de cuidar del pueblo y del tajamar. Una vez que la gente tenía comida suficiente, de nuevo abusaban con los animales y hasta querían matar al consejo porque decían que era avaro y muy mezquino. Cuenta que el consejo, cansado de la gente de su pueblo, decía abandonar su puesto y fue como si la tierra lo hubiera tragado. Desapareció del poblado. Dice que la gente se quedó alocada, hablando sin sentido y haciendo cosas horribles, y los animales se fueron también muy lejos, y de repente el pueblo entero fue consumido por las llamas, como si algún espíritu hubiese llamado a la calamidad y la miseria. O sea, acá justamente lo que pretendo destacar es cómo estos relatos cumplen una función muy clara en la correcta gestión, en la gestión racional de los recursos para evitar los abusos y mantener los equilibrios. Pero la destrucción de los poblados también sirven para explicar las migraciones. Por lo tanto, estas rupturas en el fondo son necesarias. O sea, estas transgresiones no son gratuitas, deben pasar necesariamente. O sea, el equilibrio debe ser roto permanentemente, pues implican la búsqueda de nuevos territorios donde conjurar los peligros secundarios de estos conflictos. También existe la figura de los Cthulhu, que son fleteras y encargadas de facilitar las labores de mudanzas. Como sabemos, la vida nómade es una de las principales estrategias de adaptación de los forrajeros, de los cazadores recolectores, que constantemente mudan sus asentamientos para que los recursos se puedan regenerar y no agotarlos. De manera tempranera, en los años 30, este libro, ahora me olvidé de anotar el nombre, Magia, Ciencia y Religión, de Malinowski, observó justamente esta peculiaridad, donde dice que hay una reverencia rendida a los animales y plantas que no parece más que una infantil fantasía, pero que pretende resolver la contradicción entre el carácter indispensable de la vida animal y vegetal, pero cuya muerte resulta sin embargo inevitable para la alimentación. La ritualidad, pues, es una externalización mágica de la voluntad de lograr una afinidad tal que, mediante ciertos procedimientos, se acelere la reproducción de animales y plantas, resolviendo la paradoja entre la indispensabilidad de la existencia de estas especies, pero que deben ser asesinadas para servir de alimento. Digamos, este es el breve resumen del análisis de uno de los cuentos. Y de esto en general, no sé si podemos hacer un intercambio, yo no quise ser muy extenso. Este es el análisis de uno de los cuentos y uno de los pasajes del libro que está en preparación. De mi parte es todo. A ver, alguien... Yo tengo varias preguntas, ¿verdad? Dale, vamos a hacer una conversación entonces. Se me ocurría, mientras estaban hablando de los chamanes y sus conversaciones Con los eh, chanchos del monte. con los chanchos del monte, ¿verdad?
En guaraní sería tipo eh, Cureyara, ¿verdad? El líder. El líder, Claro, ajá. el Yara, El ¿verdad? Yara, sí. Porque supuestamente el dueño del monte, ¿dónde El está? espíritu, sí, el espíritu de los chanchos del monte, Claro. ¿verdad? La primera relación que se me ocurrió es el tema de los políticos, ¿verdad? Yo lo veía como al chamán ahí, conversando ahí con el espíritu este de los chanchos, como un político tiene que dialogar con, Que tiene que administrar, digamos, la sí, situación. la realidad o qué sé yo, compleja, ¿verdad? Opositores o no. Esa es la primera relación que veo lo así, en ese mito que parece muy de diálogo, ¿verdad? Hay Sí, mucho hay mucho diálogo, diálogo, mucho ¿verdad? diálogo. Es decir, la idea de que sociedad primitiva, lo chao porque demasiado diálogo ya hay, ¿verdad? No sé, porque hay diálogo andamos que no se comen ya, ¿verdad? La primera impresión que se aparece ahí. Y después el tema del chamán, uno, qué sé yo, qué función cumple, ¿verdad? ¿Qué, sería un sacerdote, mitad sacerdote? Cantor sobre todo, porque el chamán sobre todo, bueno, No, pero político, tiene mucho de no, político. por supuesto. En primer lugar, bueno, lo fundamental es lo onírico, porque el canto se le revela en el sueño. O sea, el chamán sueña algo y ese sueño tiene que transformarlo en canto y tiene que empezar a cantar y él tiene que